tienen para nosotros un doble significado. Un homenaje a las 43 personas que tan absurdamente perdieron la vida y un reconocimiento a la valentía y el coraje con el que 47 heridos han tenido que afrontar su vida tras el accidente. Por otra parte, por supuesto, este 3 de julio de 2010 es otro día 3. Como todos los meses de octubre de 2006, salimos a la calle para seguir reivindicando que no estamos dispuestos a que el accidente ferroviario más grave ocurrido en Europa hasta el momento se le dé carpetazo echarle la culpa al conductor muerto. Y a que nadie en el gobierno valenciano ni en el GV le interesa investigar cuáles eran las medidas de seguridad que estaban en la línea 1 en el momento del accidente, cuál era el mantenimiento de la vía y del si eran los adecuados, porque pareció el libro de Varías ninguna de las 3 copias que se guardan de él. ¿Dónde fueron los fondos cedidos por el gobierno español a Consell Valenciano y que no se invirtieron en FGV? Y reclamamos que las mismas personas que con sus decisiones propiciaron las circunstancias que permitieron el accidente sigan chupando del bote, o incluso que se las haya premiado o tal vez sentenciado con ascensos. Y no vamos a dejar de denunciar que la línea 1 todavía 4 años y 43 muertes después no tiene el sistema de seguridad de protección automática que hubiera evitado el accidente, que han permitido que las muertes y las heridas sean estériles, ya que ni siquiera han servido para cumplir sus promesas sobre seguridad y normativa realizadas en la comisión parlamentaria. Este último año la asociación ha mantenido contactos con los diferentes grupos parlamentarios que optan a gobernar en las Cortes Valencianas. El Partido Socialista del País Valenciano, Compromís, que está formado por Iniciativa del País Valencià, Bloc i els Verds d'Esquerra Ecologista, Esquerra Unida, Unión Progreso y Democracia y els Verds del País Valenciano. Con todos ellos vamos a firmar un documento que refleje que se comprometen a una serie de acciones en caso de llegar a gobernar. Reabrir una comisión parlamentaria que se base en criterios técnicos objetivos y no en intereses políticos, y que se deriven las responsabilidades que se deriven de esa investigación. Dotar a la línea 1 de medidas de seguridad, realizar una auditoría independiente en GGV, y que las Cortes Valencianas aprueben a vez la ley de ferrocarriles. Y por supuesto que los medios de comunicación públicos realicen un programa objetivo sobre el accidente y la gestión del mismo. También me gustaría recordar el motivo concierto en homenaje a las víctimas que se celebró en Montesot este año y los diferentes premios que se han concedido a la asociación en estos últimos meses. Una vez más, nuestro más sincero agradecimiento por todo ello. Y me gustaría hacer una reflexión personal que tal vez se pueda tachar de un tanto de soberbia. Yo más bien creo que es sincera. Creo que todos estos pequeños logros se han producido gracias al tesón, la coherencia y la constancia de los miembros de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio. Ninguno de nosotros hubiera deseado vivir el accidente en primera persona, pero una vez asumido lo irremediable, quiero decir aquí hoy que me siento muy orgullosa de compartir la asociación con personas que han convertido su dolor en fuerza y en coraje para seguir luchando por lo que creen que es justo. Y aquí vamos a seguir cada día 3, porque los gobiernos van y vienen. Puede durar más, incluso menos de lo que algunos piensan. Pero nosotros vamos a seguir aquí todos los días 3 esperando respuestas. Gracias a todos.